Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Jaime Peña y hoy vamos a hacer un tema muy interesante en la asignatura de Química. Un saludo fastuoso a todos los padres de familia y a todos los alumnos que pertenecen al aula del primero de secundaria. Hoy vamos a hablar del tema de la materia. ¿Se han puesto a pensar de qué estamos formados? ¿Alguna vez cuando te paras en un lado del planeta, de repente afuera de tu casa, dentro de tu casa, en el campo, en la calle, y ves todo lo que te rodea, ¿te has puesto a preguntar de qué está formado? Pues bueno, hoy día vamos a hablar de eso. Mi curso se llama Química, y la química es una ciencia natural y experimental que se encarga del estudio de las transformaciones y variaciones que sufre la materia. Por ejemplo, ustedes ven una hoja de papel, le ponemos querosene, gasolina, alcohol, encendemos un fósforo y acercamos la llama cerca del papel con este disolvente. ¿Qué ocurre? Se comienza a quemar. Pero en el fondo, ¿qué es lo que está ocurriendo? Está ocurriendo un proceso, una transformación. La celulosa del papel se está transformando ¿en qué? En carbón y en ceniza. Y es muy probable que se libere un gas que no puedes observar, pero que existe. Ese gas se llama dióxido de carbono. Entonces no olvidar ese dato. ¿Qué más? Podemos observar un clavo de repente en una pared. Y ese clavo al comienzo está nuevo, brilla, pero si pasa un mes, 2 meses, un año, ese clavo pierde su brillo. ¿Y qué está ocurriendo ahí? Un fenómeno llamado oxidación. Entonces es un proceso, es un cambio, y la ciencia que estudia ese cambio, esa transformación con variación de energía, sí, porque también hay cambios en su energía, hay reacciones que absorben energía bajo la forma de calor, y hay algunas que liberan energía bajo la forma de calor. La ciencia que estudia eso se llama la química, ¿sí? La química. Y la química se encarga de estudiar a la materia. ¿Qué es materia? Materia es todo lo que existe en el universo. Repito, materia es todo lo que existe en el universo. Todo lo que nos rodea está formado por materia, ¿sí? Hay materia tangible que se puede percibir, que se puede en cierto modo tocar. Precisamente percibir, el aire no se puede tocar, pero se puede percibir, esa es materia tangible. Y hay materia intangible. ¿Quién es la materia intangible? La energía. Según el físico Albert Einstein, en el año 1905, mencionó que hay 2 tipos de materia: la materia concentrada y la materia dispersa. Él llama a la materia dispersa energía, y a la materia concentrada lo llamamos a todo tipo de sustancia, a todo ente que tiene masa y tiene volumen. Pero hoy vamos a tocar solamente el tema general, clásico, que la materia es todo lo que existe y que en algunos casos puede ocupar un lugar en el espacio, en algunos casos, ¿ya? Bien muchachos, vamos a observar por aquí la clasificación de la materia. Si ustedes observan, en la pizarra encontramos aquí a la materia, sí, lo vamos a clasificar en 2 grandes grupos. El primer grupo se le va a llamar sustancia. El segundo grupo se le va a llamar mezcla. Entonces, a ver, ayúdenme. La materia lo podemos clasificar en 2 grupos. ¿Cómo se llama el primer grupo? Muy bien, se llama sustancia. ¿Cómo se llama el segundo grupo? Perfecto, se llama mezcla. Muy bien, alumnos, ustedes son el orgullo de pertenecer a Elite School. Sigamos. La sustancia se le puede llamar también sustancia pura. Repito, se le puede llamar sustancia pura o simplemente sustancia. Esta sustancia se va a subdividir en 2 grupos.
El primero se va a llamar sustancia simple y el segundo se le va a llamar sustancia compuesta. Repito, la sustancia, ¿en cuántas partes se subdivide? 2. La primera, ¿cómo se llama? Sustancia simple. La segunda, ¿cómo se llama? Sustancia compuesta. Tanto la sustancia simple como la sustancia compuesta son sustancia pura o simplemente sustancia. Y el otro grupo, ¿qué cosa es? Mezcla. ¿Y qué es la mezcla? La unión de 2 o más sustancias. Entonces, antes de hablar de mezcla y de ejemplos, vamos a dominar bien el concepto de sustancia. No podemos llamar a cualquier cosa sustancia. ¿Han escuchado por ahí que dicen, me voy a tomar una sustancia de gallina? Eso está mal, porque la sustancia de gallina no existe. Y hoy usted va a saber por qué. No tomo Coca-Cola porque esa sustancia me hace daño. Mal, la Coca-Cola no es una sustancia. Hoy usted va a diferenciar qué cosa es una sustancia y una mezcla. Comencemos. Sustancia simple. En primer lugar, toda sustancia simple está formada por átomos de un mismo elemento químico. Entonces, si yo tengo un átomo de cobre, otro átomo de cobre, otro átomo de cobre, todos van a ser cobre. Entonces, como yo llamo a ese paquete o a ese bloque, lo llamaré cobre. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una partícula de sal, otra partícula de sal, otra partícula de sal, ¿qué tengo? Partícula de sal. Cloruro de sodio es su nombre. El bloque, ¿cómo se llamará? Cloruro de sodio, simplemente sal. ¿Se han dado cuenta? Pero eso vendría a ser una sustancia. Toda sustancia se puede representar mediante símbolos o mediante fórmulas. Noten ustedes la diferencia entre un símbolo y una fórmula. Repito, noten ustedes la diferencia entre un símbolo y una fórmula. Un símbolo se representa así y una fórmula se representa así. Los símbolos son para los elementos químicos. Entonces, la sustancia simple se le llama también elemento o elemento químico. ¿Cómo se le llama a la sustancia simple? Elementos. ¿Le puedo llamar elementos químicos? Sí. ¿Cómo se representa? Mediante símbolos. Mediante símbolos. Por ejemplo, ¿cuál es el símbolo de carbono? C. ¿Cuál es el símbolo de hidrógeno? H. ¿Cuál es el símbolo de oxígeno? Mira ahí. O. ¿Cuál es el símbolo de nitrógeno? N. Perfecto. N. Están mirando, ¿no? ¿Cuál es el símbolo del fósforo? Fósforo. P. No vayas a decir F. P. Profesor, ¿y por qué no F? Porque F vendría a ser flúor. Y eso está en la tabla periódica. Sino que en latín se escribe con P, pH, fósforo, más o menos así. ¿Cuál es el símbolo del azufre? El símbolo del azufre no es AS. El símbolo del azufre es S. Entonces, a estas alturas, me imagino que has comprado una tabla periódica. Y si no lo has comprado, no te preocupes, que yo te voy a compartir una tabla a través de tu grupo de WhatsApp o a través de la plataforma, una tabla periódica como para que la puedas imprimir. Si no lo puedes imprimir, normal, tenlo en tu tablet, tu computadora o desde tu celular, pero que sirva como herramienta para poder observar y comparar, ¿sí? Relacionar el nombre de los elementos y su respectivo símbolo. ¿Me entendieron, muchachos? Ahora, ¿ellos son los únicos? No. ¿Dónde puedo encontrar los símbolos de todos los elementos químicos que hay en el planeta y en el universo? En la tabla periódica. ¿Han escuchado hablar de una tabla periódica? No los escucho. Sí, ¿verdad? Tabla periódica. Y ahí vamos a encontrar una serie de elementos químicos que se van a representar con su símbolo. Pregunta, ¿en la tabla periódica solamente hay símbolos? No, hay otras propiedades más, que lo vamos a estudiar a lo largo de este año. No se preocupen, ¿ya? Pero por hoy se lo aprenden de memoria estos 6 elementos que están acá, porque lo vamos a usar en el curso de biología. En el curso de biología, la Miss
les va a decir, muchachos, bioelementos primarios o llamados también organógenos, aquí están. ¿Está bien? Se lo van a aprender. Ahora, vamos a diferenciar estos símbolos de las fórmulas. Por ejemplo, miren el agua. ¿Se acuerdan? La primera fórmula que tú aprendiste cuando estabas en primaria, ¿cuál fue? La fórmula del agua. ¿Cuál es la fórmula del agua? H2O. ¿Cuál es la fórmula del agua? H2O. Pregunta, ¿es la única fórmula que aprendiste? Quizá hay otra más. Cuando ustedes respiran, ¿sí?, asimilan oxígeno, ¿sí?, aspiran oxígeno, ¿y qué liberan? ¿Qué expulsan? ¿Qué exhalan? Dióxido de carbono. Hace muchos años se le llamaba anhidrido carbónico. ¿Y su fórmula cuál es? CO2. Aquí lo tienes. No se vayan a olvidar, ¿eh? Dióxido de carbono. Cuando copies, por favor, no te olvides de ponerle las tildes. Entonces, están escuchando todo, ¿verdad? CO2, dióxido de carbono. Aprender esa fórmula, voy a preguntar más adelante. Voy a hacer una videoconferencia, muchachos, en una tarde, ¿sí?, para poder explicar e interactuar con ustedes. Ya les voy a decir en qué momento. Otra más. Seguramente desde pequeños a ustedes les ha gustado lo dulce, ¿sí? Y cuando escuchamos dulce, lo relacionamos con el azúcar. Y azúcares, por si no lo sabías, hay muchos. El azúcar que ustedes conocen, estoy seguro que el azúcar que ustedes conocen es esto de acá, C12, H22 o 11. Ustedes dirán, ¿qué es eso? Les ayudo, ¿ya? Les ayudo. C, carbono, H, hidrógeno, O, oxígeno. Pero ¿cuántos carbonos hay? Miren abajo, 12. ¿Cuántos hidrógenos hay? 22. ¿Cuántos oxígenos hay? 11. C12, H22 o 11 es un azúcar que tú lo conoces. ¿Sabes cómo se llama? Se llama sacarosa. Profesor, ¿nunca he escuchado hablar de eso? Sí, pero con otro nombre, con su nombre común, el nombre comercial. En tu casa lo usas, tú lo llamas azúcar. Profesor, ¿azúcar rubia o blanca? Cualquiera de las dos es la misma. Solo que el azúcar rubia lo someten a un proceso de blanqueamiento y sigue siendo la misma azúcar. Entonces hoy, cuando vayas a tomar tu desayuno, o de repente tu cena, tu lonche, ¿ya?, y tu mamá te dé cocoa, te dé leche, café, tu avena, tu quinoa, y no le he hecho azúcar, si te diga, échale azúcar, que está simple, tú dile, mamá, no se dice azúcar. ¿Qué? No se dice azúcar, se dice sacarosa. ¿Y qué es eso? C12, H22 o 11. ¿Y qué es eso? El nombre químico del azúcar, mamá. Yo estudio en el Elite School, así que estoy aprendiendo química. A partir de ahora le vamos a decir sacarosa. Ya si tu mamá se molesta, mejor le dices azúcar nomás. Rubia y blanca es lo mismo. Ya saben, ¿ah? Fórmula de la sacarosa, los voy a borrar para vamos a ver si tiene buena percepción. Pero si te has olvidado, retrocede este video y vas a poder encontrar la fórmula de la sacarosa. Sin embargo, nosotros consumimos sacarosa, pero la sacarosa en el cuerpo se degrada. Y al degradarse, ese azúcar se va a descomponer en dos azúcares más simples. O sea, haz de cuenta que la sacarosa es esto, ¿sí? Y en tu cuerpo, una vez que lo consumes, ¡pah!, se parte. Se parte en dos componentes, que también son azúcares, pero más pequeños. El primer azúcar se llama glucosa y la segunda azúcar se llama fructosa. Glucosa y fructosa. Te voy a demostrar la glucosa. Aquí está. La glucosa tiene una fórmula. ¿Cuál es? ¿Pueden ver? Es C6H12O6. ¿Y por qué lo menciono? Porque ese azúcar se encuentra en nuestra sangre. Pregunta, ¿cuál es el azúcar más abundante en los seres vivos, sobre todo en los humanos, en nuestra sangre? ¿Cuál es el azúcar más abundante en la sangre? Glucosa. Ya saben, ¿ah? Glucosa. A ver, dilo. Glucosa, perfecto. ¿Cuál es la fórmula? C6H12O6. ¿Qué más? En un laboratorio de química es común que veas frascos tapados con una calavera que dice peligro.
Y seguramente vas a encontrar peligro H2SO4. Profesor, ¿qué es el H2SO4? Es un potente ácido, cae a tu mano, te quema, generarías un desastre. Profe, ¿me lo puedo tomar? Te mueres. Ese ácido hace contacto con tu boca y tu boca se corroe, se desgasta. No sería bueno que hagas eso en un laboratorio. Ese ácido tiene un nombre, se llama ácido sulfúrico. A ver, menciónalo, ayúdame. Ácido sulfúrico. Perfecto, el ácido sulfúrico, ¿su fórmula cuál es? H2SO4. ¿Qué cosa era H? Aquí está hidrógeno. ¿Qué cosa era S? Azufre. ¿Qué cosa era O? Oxígeno. Entonces H2SO4. ¿Qué más? ¿Con qué gas cocinas? Pregúntale a tu mamá, mamá, ¿con qué gas cocinas? De repente tu mamá te va a decir, nosotros cocinamos con Zetagas. De repente te va a decir Solgas. De repente te va a decir Llamagas. Sea la marca que sea, porque son marcas, el gas que tienes en casa tiene un nombre, se llama gas doméstico. Y ese gas doméstico contiene este gas de acá, propano. O sea, el gas doméstico tiene propano, pero además de propano le ponen un gas pestilente. El propano no tiene olor, el pestilente sí tiene olor. Entonces cuando el gas propano se mezcla con este gas pestilente, un gas que apesta, se llama gas mercaptano o mercaptanos en plural, forma el gas doméstico. Y es por esa razón que cuando hay fuga, tú sabes de que tienes que alertarte, ¿no? Profesor, ¿y qué pasaría si no le ponemos el gas pestilente? Entonces el propano estaría solo. ¿Y podría quemar? Sí. Profesor, ¿y se puede difundir? Claro, pero sería un problema. Porque imagínate que se salga el propano no tiene olor. Entonces tú entras a tu cuarto o entras a la cocina y prendes un fósforo. ¡Plum! Explosión. Entonces para evitar eso, el ser humano tiene que alertarse. ¿Qué cosa idearon los químicos? Mezclarle a este gas propano un gas pestilente para que cuando haya fuga los dos escapen y tú sepas de que hay problemas, peligro, te pongas en alerta. Pero acuérdate, el gas con el que cocinamos, ese gas doméstico, ¿quién es el gas que llega a encenderse, a quemarse o que genera combustión? El propano. Recuerden, el propano es el gas que se encuentra dentro de tu tanque, gas propano. ¿Cuál es la fórmula del propano? C3H8. Pregunta, cuando tu mamá va a cocinar, usa seguramente condimentos. Uno de ellos es la sal. Sí, pimienta, comino, qué sé yo, un sazonador, pero uno de ellos es la sal. Y la sal tiene por fórmula NaCl, ¿verdad? La sal tiene por fórmula NaCl. ¿Qué cosa es el NaCl? El NaCl es el cloruro de sodio. Para ti, sal. ¿Ya? O si quieres de repente en tu casa, si quieres de repente ejercitar un poco tu cerebro a tu mamá o a tus hermanos que están ahí, a ver, pásame la sal, dicen ellos. No, yo pásame el cloruro de sodio. ¿Qué cloruro de sodio? ¿Estás hablando tonterías? No, es el nombre químico de la sal. Cloruro de sodio. NaCl. A ver, pronuncia. Cloruro de sodio. Perfecto, cloruro de sodio. ¿Cuál es la fórmula? NaCl. ¿Qué cosa era el Na? No te lo dije, ¿no? El Na es sodio. El Na es sodio. Profesor, ¿por qué el Na es sodio? Porque sodio, sí, Na es sodio, por si acaso. Sodio en latín significa natrium. Natrium. Solamente que en español, sodio. Y es por eso que si el latín es natrium, su símbolo es Na. Ya, su símbolo es Na. Y el cloro está aquí. Cloruro de sodio. Más adelante te voy a enseñar a formular y a nombrar compuestos. Recién esta es la primera clase, así es que me sirve mucho que ustedes reconozcan algunos compuestos muy importantes. Pregunta, muchachos, para cerrar esto de sustancias. ¿Han entendido la diferencia que hay entre una sustancia simple y una sustancia compuesta? Sí, ¿verdad? A ver, retroalimentación. ¿Cuántos tipos de sustancia hay? Dos. La primera,
simple. La segunda, compuesta. La sustancia simple, ¿cómo se le llama también? Elementos. La sustancia compuesta, ¿cómo se le llama también? Compuestos. La sustancia simple se representa mediante símbolos y la sustancia compuesta se representa mediante fórmulas. Pregunta, ¿qué son estos símbolos? Un alumno me preguntó y me dijo, profesor, el O2, oxígeno, ¿no? ¿Es una sustancia simple o compuesta? Yo le pregunté, ¿y para ti qué sería? Y me dijo compuesta. Yo le dije que no. ¿Y saben por qué no? Porque hay dos, pero los dos son oxígenos. Vamos a imaginar que este es un oxígeno, un átomo de oxígeno, y este es otro átomo de oxígeno. Dos átomos de oxígeno se juntan. Dime, ¿sigue siendo oxígeno o no? Sí, ¿no? Y como sigue siendo oxígeno, sustancia simple. En cambio, en el cloruro de sodio, acá también hay dos átomos, solo que uno de ellos es sodio y el otro es cloro. Y como son distintos, basta que haya dos átomos, como mínimo dos átomos distintos, para que deje de ser llamado sustancia simple. ¿Cómo se llamaría? Sustancia compuesta. A ver, otro ejemplo más. ¿Esto puede ser sustancia simple o no? Recuerda que fósforo, pero le estoy poniendo P4. ¿Simple o compuesta? Simple, ¿por qué? Porque está formado por 4 fósforos. ¿Hay alguno diferente? No, todos son iguales, entonces 4 son fósforos. Perfecto, y uno más. Miren lo que voy a escribir aquí, una salvajada. CuS4.H2O. 5 por acá. Qué horrible, ¿no? ¿Qué veo acá? Oxígeno. ¿Qué veo acá? Hidrógeno. Otra vez, oxígeno. ¿Qué más? Azufre. Este elemento se llama cobre. Pregunta, ¿yo veo un elemento o varios? Varios. Entonces, si yo veo varios elementos juntos, formando una fórmula, ¿cómo yo lo llamaría? ¿Sustancia simple o compuesta? Compuesta. Muy bien. Veo que han entendido, ¿ah? Tengo poderes especiales como para poder observar a través de tu pantalla, ¿sí? A través de tu pantalla que estás prestando atención. Como verás, ¿es difícil química? No, es sencillo. Todo depende de cómo te lo enseñen. Y si tu papá o mamá estás observando, sería bueno que refresques un poco la memoria. Y si nunca aprendiste, sería bueno que aprendas ahora en estas clases virtuales. Vamos a terminar con la parte de mezcla. Bien, ¿qué ocurre si yo junto dos o más sustancias? Por ejemplo, junto una mota, un plumón, junto una regla. ¿Qué ocurre? Se van a unir, ¿no? Se van a unir. Este tipo de uniones va a tener... Hay dos tipos de uniones. Cuando yo voy a unir sustancias, yo lo puedo clasificar en dos, en mezcla y en combinación. ¿En qué se parece una mezcla y una combinación? En una mezcla juntas, en una combinación también. En una mezcla tú juntas y lo puedes separar por métodos físicos. En una combinación tú lo juntas y ya no se separa. Por ejemplo, tienes un clavo oxidado, ¿sí? Pero ese clavo no siempre estuvo oxidado. Ese clavo de hierro, ¿sí? Y ese clavo de hierro, ¿sí? Se va a juntar con el oxígeno. Y mira lo que va a formar. Va a formar un compuesto. Pregunta, ¿ellos no se han juntado? Sí. ¿Se pueden separar? No. ¿Por métodos físicos? No. Entonces, ¿qué es eso? Una combinación. ¿Ya? Hoy no te voy a hablar de combinaciones. Eso lo veremos más adelante en un tema llamado reacciones químicas. Todavía no. Hoy te voy a hablar de mezclas. ¿Sí? De mezclas. Pregunta, ¿cuántos tipos de mezclas hay? Dos. La mezcla homogénea y la mezcla heterogénea. La mezcla homogénea está formado por una sola fase y la heterogénea está formado por dos o más fases. Pero tú dirás, ¿qué es eso de fases? ¿Qué les parece si les pongo un ejemplo? Miren esta imagen. ¿Qué ven? Un vaso, ¿verdad? ¿Qué le hemos echado? Agua. Le hemos echado agua. Nada más, agua pura. En esto, una mezcla puede ser homogénea o heterogénea. La homogénea, una sola fase. Heterogénea, dos o más fases. No te vayas a rayar, ¿sí?
Profesor, ¿cómo se hace una fase, dos o más fases? No te preocupes. ¿Qué te parece si te pongo un ejemplo? Imagínate que traes una jarra y le echamos agua, agua pura. ¿Ya? Ahora voy a traer mi salero, ¿sí? Ese pomo donde está la sal, y con una cuchara voy a sacar, ¿qué cosa? Un poco de sal. ¿Está bien? Pero miren lo que voy a hacer, ¿eh? Miren lo que voy a hacer. Esa sal va a ingresar. Yo voy a hacer que ingrese la sal dentro del recipiente y lo voy a mover. La sal lo voy a mover. Y al moverse, ¿qué va a ocurrir, muchachos? Vamos con otro ejemplo. La sal ingresa al agua y no lo mueves. ¿Qué pasa con la sal? Se asienta. ¿Lo puedes observar? Sí, se puede observar los cristales de sal. Pero si la sal ingresa y yo con la cuchara lo muevo, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar que la sal se disuelve. Y se disuelve cada vez más y más hasta desaparecer. Aparentemente desaparece. Ya desaparece. Pero en realidad, si yo lo pruebo, ¿noto la presencia de la sal o no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener agua salada. Y al agua salada se le llama salmuera. Repito, al agua salada, ¿cómo se le llama? Se le llama salmuera. Salmuera. ¿Qué cosa es salmuera? Agua salada. Agua donde se le ha mezclado con sal. Pero la condición es que esta sal tiene que disolverse por completo en el agua hasta formar salmuera. Entonces, ya lo saben. Pregunta. Acá le vamos a hacer preguntas, ¿ya? ¿Qué voy a colocar acá? Voy a colocar fases y voy a colocar componentes. Voy a colocar fases y componentes. A ver, ayúdenme. Pregunta, ¿cuántos componentes tendrá la salmuera? ¿Cuántos componentes tendrá la salmuera? 2. ¿Cuáles son? El agua y la sal. 2 componentes. Pero pregunta, ¿tú ves la sal acá? Haz la prueba si quieres. Agarra un vaso, échale un poquito de sal. No le eches mucho. Un poquito de sal, nada más una pizca. Mueve. Pregunta, cuando la sal se disuelve en el agua, ¿se puede observar la sal? No. Y aparentemente tú ves solamente agua. Pero es agua salada, no se ve la sal. Entonces, ¿qué cosa observamos? Una sola fase. Lo que observas se llama fase. Entonces, aquí solamente vamos a observar una sola fase. Y toda mezcla en donde se observe una sola fase, toda mezcla donde se observe una sola fase, se llama mezcla homogénea. Algunos a esto también lo suelen llamar solución. Ya lo suelen llamar solución, entonces ya lo saben. Miren en el caso de este ejemplo, observen, tengo agua y ¿qué vamos a ponerle? Vamos a ponerle aceite, ¿no? El aceite Primor, el aceite Capri, aceite cocinero, aceite Sil. Cuando yo le echo aceite, ¿han hecho esa prueba, no? Te sirve tu mamá un plato de sopa, caldo de gallina. ¿Qué pasa con el aceite? ¿Se hunde, se disuelve o flota? ¿Alguien me lo puede decir? A ver, levanta la mano. Muy bien, ¿qué cosa? ¿Qué pasa con el aceite? ¡Perfecto! ¡Flota! El aceite flota, ¡qué bueno! Han observado, ¿no? En química ustedes tienen que observar, si quieren algún día trabajar en el laboratorio o el próximo año, porque vamos a pasar juntos esta pandemia y el próximo año nos vamos a reencontrar y vamos a reírnos y vamos a hacer bonitos experimentos, ¿sí? Vamos a hacer experimentos. La pregunta que te voy a hacer es, ¿qué es lo necesario para poder entrar en un laboratorio y hacer buenos experimentos? Observar. Y si tú has observado en un plato de sopa, el aceite flota, ¿sí o no? Flota. La pregunta es, ¿y si tú agarras una cuchara y lo mueves, se puede disolver? No se disuelve, flota. Entonces vamos a hacer un experimento imaginario. Tengo en un vaso agua y le echo una cantidad igual de aceite. ¿Qué pasa con el aceite? ¿Se hunde? ¿Se disuelve o flota? Claro, flota. ¿Y cómo quedaría si lo dibujo? Así. Abajo queda el agua y arriba ¿qué cosa queda? El aceite. Pregunta. Vamos a hacer la misma pregunta, ¿ya? Vamos a hacer la misma pregunta.
Vamos a poner aquí componentes y vamos a poner por aquí fases. Pregunta, muchachos, ¿cuántos componentes hay aquí? Igual que allá. 2. ¿Cuáles son? El agua y el aceite. ¿Está bien? Pero la pregunta es, ¿cuántas fases veo? Acá también había 2 componentes, agua y sal. Solo que allá la sal se disuelve en el agua y desaparece. Y observamos una fase. Pero acá no observamos una fase. Observamos una fase y observamos 2 fases. ¿Qué tipo de mezcla sería eso? Mezcla heterogénea. Entonces tenemos mezcla homogénea y mezcla heterogénea. ¿Sí? ¿Entendieron o no entendieron? Fácil, ¿no? ¿Por qué es una mezcla heterogénea? Porque encontramos 2 fases. Profesor, ¿y si fuera una fase? Si fuera una fase, mezcla homogénea. Si es 2 o más fases, mezcla heterogénea. Bien, muchachos, un último ejemplo, rapidito nomás ya. Nos gana la hora. Yo sé que tienen más cursos, tienen actividades, tareas, ¿sí? Y vamos a imaginar que yo tengo aquí un recipiente y acá tengo agua y voy a poner un cubo de hielo. Voy a poner un cubo de hielo. ¿Estamos de acuerdo? Aquí está mi cubo de hielo. Sí, está flotando. El hielo no se hunde, ¿eh? El hielo flota. Una pregunta. ¿El hielo qué cosa es? ¿Es agua o no? Sí, es agua. ¿Pero en qué estado? En estado sólido. ¿Y lo que tengo aquí qué cosa es? Agua también. ¿En qué estado? En estado líquido. Pregunta, ¿cuántas fases y cuántos componentes tengo? Pregunta, componentes. 2 no. 2 no. ¿Cuáles son? El agua y el hielo. Pero el hielo qué cosa era? Era agua. O sea, profe, ¿el hielo es agua en estado sólido? Sí. ¿Y esto qué es? Agua en estado líquido. O sea, ¿en conjunto qué es? Agua, un solo componente. Un componente. ¿Y cuántas fases ves? Miren, esta es una fase y esta es una segunda fase. 2 fases. Basta que veas 2 fases para que lo llames mezcla heterogénea. ¿Sí? A ver, una retroalimentación rápida. Si yo digo magnesio, lo buscas en tu tabla periódica. Magnesio, ¿se encuentra? Sí. Entonces, ¿qué es? Sustancia simple. Porque toda sustancia simple, a ver si me sigues, por acá, toda sustancia simple se representa mediante símbolos y se le llama también elementos. Entonces, para finalizar mi clase, una breve actividad. Quiero que lo hagas en tu cuaderno. ¿Ya? Yo he puesto aquí 6 ejemplos de sustancia simple. ¿Dónde encontramos estos ejemplos? En la tabla periódica. Yo quiero que tú me escribas 10 ejemplos de sustancias simples. Cópialo de tu tabla a tu cuaderno. Pones ahí tarea, escribir 10 ejemplos de sustancias simples. Es fácil. Cada uno me lo escribes, nombre y símbolo, o al revés, símbolo y su nombre. Hay que respetar las tildes, ¿ya? Repito, escribir 10 ejemplos de sustancias simples, símbolo y su nombre. ¿Quedó claro, verdad? Y vas a buscar por ahí cualquier libro de química y me vas a buscar 5 ejemplos de sustancias compuestas. Profesor, no tengo libro de química. ¿No tienes libro de química? Entonces, busca en internet ejemplo de fórmulas químicas y todas las fórmulas que encuentres ahí lo puedes escribir aquí. Por ejemplo, el amoníaco, que es un gas pestilente, su fórmula es NH3. Profesor, no tengo internet. Si no tienes internet y no tienes libros, inventa fórmulas. Y hagamos algo, inventa fórmulas, como sea, pero que tengan símbolos. Inventa fórmulas y le pones un nombre. Voy a ver cuál es tu creatividad. Pero si tienes internet, busca ahí fórmulas y nombres. Fórmulas y nombres. Ya, fórmulas con nombres. Y te van a salir millones y millones de fórmulas con nombres. Yo solo quiero 5. 10 de acá y 5 de acá. ¿Ya? 10 de allá y 5 de acá. De esto todavía no les voy a dejar ejemplos. ¿Saben por qué? Porque me falta poner clasificación
o más ejemplos de mezcla homogénea y más ejemplos de mezcla heterogénea. La próxima semana, la próxima clase, vamos a detallar bien para que no te olvides, y luego hagamos una práctica de diferenciación. Por ejemplo, rápido, ¿ya? Un ejemplo rápido. Yo te entrego un plato de sopa. ¿Qué sería? ¿Sustancia o mezcla? No me digas sustancia, porque si me dices sustancia, ¿qué debe de tener una sustancia? O debe de tener símbolo, o debe de tener fórmula. Pregunta, ¿un plato de sopa tiene símbolo? No. ¿Tiene fórmula? No. Entonces, ¿qué sería? Si no tiene ni símbolo ni fórmula, entonces es una mezcla. ¿La Coca-Cola tendrá símbolo? A ver, busca el símbolo de la Coca-Cola en la tabla periódica. No hay. Entonces, ¿qué cosa es? Tampoco tiene fórmula. Una mezcla. O un vaso de leche. Leche Gloria. Símbolo, fórmula. Perdón, ¿sustancia o mezcla? No es sustancia. ¿Por qué? Porque no tiene ni símbolo ni fórmula. Sería una mezcla. Pero no se preocupen, que la próxima semana vamos a detallar esto. Conmigo ha sido todo por hoy. Cuídense mucho. Siempre protéjanse con la mascarilla. Si van a salir a la calle a comprar, lávense bien las manos, que esta pandemia la vamos a vencer todos juntos. Muchas gracias. Los quiero mucho, muchachos. Chao, chao, chao.